El estallido de luz del flash cegaba por un segundo, capturando un instante en el lente de la cámara. Rubén, un fotógrafo reconocido por sus retratos llenos de fuerza emocional, apagó la máquina y bajó la cámara hasta su pecho. Su respiración se tornó más pesada de lo habitual. Al otro lado, en el centro del set, Ian, el nuevo modelo con el que estaba trabajando, lo miraba con una intensidad que cortaba el aire. Como si en ese momento, entre pose y pose, cada disparo del obturador fuese un disparo directo a su corazón. Rubén sintió una punzada en el pecho, no era la simple satisfacción de una buena sesión, sino algo más hondo, un latido inconfesable. Aún sin pronunciar palabra, comprendió que necesitaba volver a presionar el disparador, a retener esa belleza casi adictiva. Y lo peor, o lo mejor, era que sentía que no solo buscaba la foto perfecta, sino al hombre que se escondía tras ese aura imponente. Lo que Rubén no sospechaba es que esa obsesión por capturar la hermosura de Jan se convertiría en su mayor aventura y, al mismo tiempo, en su más peligroso anhelo. Así comienza esta historia, en la que la frontera entre lo profesional y lo íntimo se difumina en cada nueva sesión, y donde la tensión entre fotógrafo y modelo asciende con la fuerza de un obturador disparando a máxima velocidad. ¿Serán capaces de resistir un deseo que va más allá de la lente? Con 34 años, Rubén era ya un hombre consagrado en el mundo de la moda y la publicidad. Sus fotografías aparecían en revistas prestigiosas, y muchos modelos soñaban con que su talento los retratara. Su sello distintivo radicaba en la manera de realzar la esencia de la persona. No solo capturaba cuerpos, sino espíritus, miradas, gestos que revelaban la identidad de cada uno. Detrás de su cámara se escondía un hombre detallista, casi obsesivo, que no se conformaba hasta que sentía que la foto hablaba por sí misma. Hasta entonces, su vida personal se mantenía en un segundo plano. Solía bromear con los colegas: mi única pareja fija es mi cámara. Aunque sus amigos sabían de su orientación homosexual, no solía mezclarla con el trabajo, y nunca había saltado un rumor que lo relacionara con algún modelo. Rubén prefería mantener las cosas separadas, el set para lo profesional, su intimidad para la soledad. La oportunidad de retratar a Ian llegó por medio de una agencia que quería promocionar una nueva línea de ropa deportiva. Ian, 22 años, en ascenso vertiginoso tras un par de desfiles exitosos, era un modelo que generaba revuelo en pasarelas. Su imagen encajaba a la perfección con la campaña que buscaba representar fuerza y modernidad. La agencia, con la que Rubén solía trabajar, lo contactó. Tenemos al modelo perfecto, pero necesitamos al mejor fotógrafo para explotar su versatilidad, explicaron. Rubén, confiado en su experiencia, aceptó sin dudar. Pensó que sería un trabajo más donde demostrar su talento, sin anticipar que, a diferencia de otros encargos, este le removería emociones tan intensas que pondrían en jaque su profesionalismo y su corazón. La productora organizó una sesión de prueba previa a la campaña, para ver la dinámica entre fotógrafo y modelo. Un día lunes por la tarde, Rubén llegó al estudio con antelación. Revisó el set, fondos grises, un panel de luces suaves y una rampa para simular distintos ángulos. Todo listo para impresionar. Cuando Jan cruzó la puerta, Rubén se fijó en lo que consideraba la esencia visual de un ser humano. No era solo su físico, que resultaba innegablemente imponente, alto, de musculatura esculpida con elegancia, rasgos suaves en el rostro, sino la seguridad con que se movía. Ian le ofreció un apretón de manos con un encantado, maestro, que a Rubén le sonó a una mezcla de admiración y picardía. Aquello desconcertó un poco al fotógrafo, pues no estaba acostumbrado a esos tintes de confianza en un primer encuentro. Lo notó en la mirada, un brillo que no le resultaba habitual en los modelos, que solían mostrarse un tanto distantes. Cuando empezaron la sesión de prueba, Rubén situó a Ian ante el fondo gris y empezó a disparar. Esperaba ver, como con muchos modelos, la típica alternancia de poses estudiadas. Pero Ian, en vez de limitarse a la coreografía típica, se dejaba fluir, regalando gestos espontáneos. A cada clic, el joven cambiaba de postura, evocando una mezcla de energía y complicidad que rebasaba lo meramente profesional. Rubén, detrás de la lente, sentía su pulso acelerar. ¿Qué clase de modelo se movía así, tan consciente de su poder de seducción? En un instante, Ian se recargó en un costado y miró directo a la lente, como si mirara a los ojos de Rubén sin filtro. El fotógrafo sintió la respiración cortarse. El disparo del obturador se sucedió en ráfagas, y de pronto, casi sin notarlo, se descubrió conteniendo un suspiro, maravillado ante la expresividad de Ian, un halo de algo magnético. Ya terminé por hoy, ¿verdad?, preguntó Ian con una media sonrisa, notando la turbación de Rubén. Sí, muy bien, podemos dejarlo aquí, respondió el otro, intentando reponerse.
Concluyeron la sesión, ambos conscientes de que la chispa cedía la relación habitual de un modelo y su fotógrafo. Tras la sesión, Rubén se encerró en su estudio personal, ansioso por descargar las imágenes a su computadora y examinar con detenimiento los resultados. Al ver las capturas, su corazón dio un vuelco, y Ana aparecía con una fuerza pasmosa en cada foto, miradas que parecían atravesar la pantalla, sonrisas sutiles que transmitían una química ineludible. Mientras editaba mínimamente la luz y el contraste, Rubén se descubrió dedicando más tiempo de lo normal a cada imagen. Admiraba la forma en que la musculatura del joven se delineaba bajo la ropa deportiva, como la curvatura del cuello se combinaba con la inclinación del mentón. Sencillamente, no podía dejar de observarlo. Aquella noche, le resultó imposible conciliar el sueño. Cuando cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ian, su mirada con un matiz que a la vez era firme y suave. Sentía que su trabajo había dado paso a una obsesión inusual. No se trataba de un deseo sexual directo, aunque sí había un componente de atracción, sino de una sed de capturar la belleza de Ian en todas sus facetas. Necesito fotografiarlo más, descubrir cada expresión, pensaba, inquieto. Semejante obsesión le generaba culpa. En su trayectoria, jamás había traspasado la frontera con un modelo, ni siquiera con aquellos que consideraba atractivos. Pero la intensidad con que Ian irrumpió en su vida sacudía sus certezas. El temor a que se mezclaran lo profesional y lo personal se anclaba a su pecho, a la par del impulso de no poder mantenerse al margen. La empresa de ropa deportiva, satisfecha con las pruebas, coordinó la sesión oficial. Sería una campaña con distintos atuendos para las temporadas, shorts, camisetas, sudaderas, y un tono que transmitiera modernidad y sensualidad. Rubén, emocionado, propuso escenificar en un set que simulara calles urbanas y, en otra parte, un ambiente minimalista, resaltando al modelo como protagonista. Desde el primer momento, la dinámica entre Ian y Rubén se hizo más fluida. Con la música de fondo y los flashes destellando, se reían de pequeños accidentes. Ojo con el cable, no te enredes, decía Rubén, mientras su pupila captaba la fuerza corporal de Ian en un salto o en una pose agachada. Entre cambio y cambio de vestuario, cruzaban palabras, y la tensión no dejaba de crecer. En cada comentario, sus miradas se quedaban un segundo más de lo normal, y la atmósfera pareció impregnar todo de una química latente. Uno de los encargados de vestuario notó la complicidad. Estos dos se entienden como si tuvieran un código secreto, bromeó con el asistente de iluminación. Por su parte, Ian, ya sin timidez, se atrevía a pedir a Rubén que lo guiara en una pose, y cuando el fotógrafo lo rodeaba por la espalda para ajustar el ángulo de su cintura o la posición de su brazo, se generaba un roce intencionado. Así, mantén esa postura, susurraba Rubén, con la voz algo temblorosa, sintiendo el aroma de la piel de Ian mezclado con el tejido deportivo. Cada flash era un latigazo de adrenalina para ambos. Al finalizar, mientras todos recogían el material, Ian se acercó y, con discreción, le susurró, ojalá podamos repetir esto, no solo en el estudio. Rubén, con la garganta seca, sonrió, cuando quieras. Con esas dos palabras, sellaron un pacto tácito que anunciaba el paso a un terreno más personal. Poco tiempo después, la campaña ya estaba casi concluida, y ambos se dieron cuenta de que, sin un nuevo pretexto laboral, las sesiones cesarían. No querían que su contacto se esfumara. Por ello, Ian se atrevió a pedir el número de Rubén, para ver las fotos, claro, justificó con una sonrisa pícara. Pero al día siguiente, fue Rubén quien mandó un mensaje, proponiendo algo directo: ¿te apetece salir a cenar y charlar fuera de las luces y las cámaras? Ian aceptó con entusiasmo, aunque fingiendo mesura en su respuesta. La realidad era que, en su interior, un cosquilleo no paraba de crecer. Ver al fotógrafo lejos del set, sin la tensión laboral, era un paso definitivo. Por su parte, Rubén, nervioso, eligió un restaurante discreto, sabiendo que la discreción importaba. No se trataba de que sintieran vergüenza, sino de la necesidad de aislarse del bullicio y los prejuicios de la industria. Llegó la noche de la cena. Rubén se puso una camisa simple, pero que resaltaba su figura. Ella acudió con una chaqueta casual. Al verse, un calambre de atracción iluminó sus rostros. Se sentaron en una mesa apartada y pidieron algo de vino y un plato de pasta. Entre sorbos, la conversación se tornó íntima, y Ian narró que provenía de una familia humilde, que la belleza de su físico no había sido siempre un orgullo sino una carga, y que la moda le abría un camino a la independencia. Rubén, por su lado, confesó que su obsesión por la fotografía provenía de la búsqueda de un sentido estético, una forma de atrapar el alma de la gente, no solo sus rostros. En un momento de silencio tenso, Ian posó su mano sobre la de Rubén, y con la voz suave,
dijo, no puedo dejar de pensar en ti. Desde la primera foto, sentí que me leías por dentro, como si tu lente viera más allá de mi pose. La declaración conmovió a Rubén, y sin rodeos, admitió, tú me arrancaste el aire cuando te vi tras mi visor. Supe que necesitaba tomarte 1000 fotos más, y conocerte a ti sin pose. Se sonrieron con complicidad. Fue el instante en que la palabra, nosotros, empezó a tomar forma en sus corazones. La noticia del acercamiento entre Rubén y Ian no tardó en filtrarse en la agencia de modelos, en la productora e incluso en redes, donde ambos tenían ciertos seguidores. Uno lo veían como la fusión de dos talentos, otros, en cambio, lo catalogaban de arriesgado, el fotógrafo enamorándose del modelo, suena lío. El principal problema recayó en la duda de si la relación afectaría su trabajo. Ian ya era objeto de muchos contratos, y la industria de la moda, recelosa con los escándalos, podía poner la mira en su vida privada. A su vez, Rubén temía que la gente le reprochara una falta de objetividad artística. Cierta tarde, un representante de la marca de ropa con la que trabajaban se comunicó con Rubén, argumentando que la campaña final estaba increíble, pero que habían oído murmullos sobre su romance. No queremos problemas, pero preferimos que mantengan un perfil bajo, le sugirieron. Rubén, frustrado por la injerencia en su vida, se lo contó a Ian, quien reaccionó con rabia. Se creen con derecho a dictarnos cómo vivir, protestó. Pese a su molestia, se dio cuenta de que, al ser parte de un mercado tan competitivo, la discreción tal vez era necesaria hasta que consolidaran su prestigio. Aún así, en lo íntimo, lo tenían claro, no sacrificarían su unión por los prejuicios externos. Y si eso implicaba abandonar algunas oportunidades laborales, preferían ser fieles a lo que sentían. En medio de esa tensión, Rubén propuso a Ian hacer una sesión fotográfica distinta, no comercial, sino puramente artística para su portafolio personal. Sería un proyecto privado, sin intenciones de venta. Ian aceptó, considerándolo una oportunidad de expresar su faceta más genuina sin presión publicitaria. El día acordado, se reunieron en el estudio privado de Rubén, un espacio pequeño y sin asistentes. Allí, la atmósfera carecía del bullicio habitual, y la música suave generaba un clima de introspección. El fotógrafo dispuso una única luz y un fondo neutro, buscando que Ian fuera el centro total. Comenzaron con ropa sencilla, capturando expresiones naturales de Ian. Pero a medida que avanzaban, Rubén sugirió un grado mayor de intimidad. Un par de tomas sin camiseta, un foco sobre la musculatura sin resultar vulgar. Ian, sin vergüenza, se deshizo de la camisa y posó con los ojos fijos en la lente. El silencio era solo interrumpido por los clics del obturador y los suspiros sutiles de ambos. El ambiente subió de temperatura cuando, tras una pausa, Ian se animó a un semidesnudo, con un pantalón bajado hasta la cadera, tapando lo esencial, pero mostrándose casi expuesto. Las luces definían la silueta de su torso, y Rubén, tras el visor, se sentía absorto en su belleza. Entre foto y foto, emergía la urgencia de acercarse, de romper la barrera de la cámara. Sin planearlo, dejó la cámara sobre una mesa y se aproximó a Ian, acariciándole el rostro con un atrevimiento que hasta entonces había reprimido. Fue en ese instante cuando comprendieron que la cámara ya no era lo único entre ellos, se besaron con un fervor que reflejaba la pasión acumulada. En el set, la luz tenue, la ausencia de testigos y la confianza mutua crearon un momento que trascendía lo artístico. Tras ese beso, un mar de sensaciones se desató, su respiración se unía, sus manos exploraban la piel del otro. Se fundían en una comunión que, paradójicamente, representaba la verdadera esencia que Rubén tanto perseguía en sus fotos, la verdad del ser. El día siguiente amaneció con un sabor agridulce. Por un lado, la satisfacción de su encuentro íntimo alimentaba la llama de un amor incipiente. Por otro, ambos eran conscientes de que habían cruzado el límite profesional por completo, y que las repercusiones podían ser grandes en sus respectivas carreras. Ian tuvo que asistir a una prueba de vestuario con un importante diseñador, y se descubrió disperso, pensando en la mirada de Rubén, en sus caricias. En la pausa, revisó su móvil esperando un mensaje de su ahora amante. Lo encontró, no dejo de pensar en ti. Aún siento en mi piel lo de anoche. Sonrió, anhelando que el mundo no interviniera para romper esa burbuja de felicidad. Rubén, aturdido y feliz, se sinceró con su mejor amiga, Marisol, una maquilladora que solía trabajar con él en otros proyectos. Al contarle lo ocurrido, Marisol esbozó una mezcla de asombro y complicidad. Siempre fuiste profesional, pero se nota que este chico te movió el piso, exclamó. Al tiempo, le advirtió que la industria de la moda es implacable, y que los rumores podrían boicotearlos. Rubén, asumiendo el riesgo,
respondió, no quiero ocultar lo que siento. Amo la fotografía, pero amo más la oportunidad de ser genuino con alguien. Así, con la complicidad de una amiga que entendía su dilema, Rubén se reforzó en la convicción de que su relación con Ian era prioritaria, por encima de los miedos. Aún así, no ignoraba el presagio de que vendrían pruebas que pondrían a prueba su determinación. La marca de ropa deportiva que contrató a Ian celebró un evento en un hotel lujoso para presentar la campaña final. Invitaron a modelos, diseñadores, prensa y fotógrafos. Rubén y Ian asistieron, cada uno desde su rol, el modelo, a lucir la colección, y el fotógrafo, a exhibir las imágenes de la campaña. Se supuso un encuentro formal, con champán y aplausos. En la sala principal, colgaban grandes paneles con las fotos de Ian corriendo o posando con la ropa deportiva. La gente admiraba la fuerza y la naturalidad de esas tomas, alabando el ojo artístico de Rubén. Los dos se miraban a la distancia, con un deseo de romper el protocolo y fundirse en un abrazo, pero sabían que la discreción era aconsejable. En medio del brindis, un periodista, que sospechaba la cercanía entre Ian y Rubén, provocó una pregunta incisiva: ¿es cierto que su relación va más allá de lo profesional? Se comenta que el fotógrafo y el modelo tienen un romance. El silencio se adueñó del salón, y muchas miradas se enfocaron en ambos. Ian, sosteniendo la copa, sintió el pulso acelerarse. Podía negarlo, fingir, o podía decir la verdad. Lanzó una mirada a Rubén, buscando su aprobación. Con el corazón en un hilo, asintió con un leve movimiento de cabeza, como invitándolo a ser sincero. Entonces, con la voz firme, Ian declaró: sí, compartimos algo muy especial. Nos conocimos a través de la cámara, y lo que empezó como un proyecto evolucionó en algo más profundo. Sé que muchos lo juzgarán, pero es nuestra realidad. Al oír esas palabras, se generó una mezcla de reacciones. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se quedaron perplejos, y un pequeño grupo se salió con expresiones de desaprobación. Rubén, en un arranque de valentía, también intervino: mi pasión es capturar la belleza en cada persona, y en Ian encontré no solo belleza física, sino un alma que conectó con la mía. Ese acto público rompió el velo, la noticia de su romance se viralizó en redes, la prensa del evento se hizo eco, y muchos amigos los felicitaron en privado. Por fin, su amor emergía de la sombra con el respaldo de su mutua convicción. Y aunque no todos lo aceptaran, la liberación de gritarlo a viva voz en la fiesta les dio un respiro indescriptible. Tras la declaración pública, vinieron días intensos, se formalizaron más trabajos para Ian, aunque también perdió un par de contratos por la incomodidad de ciertos clientes conservadores. Para Rubén, algunos directores de revistas se mostraron reacios a contratarlo temiendo que su relación con el modelo pudiera distraerlo o generar conflictos. Sin embargo, ambos descubrieron que la mayoría de quienes valoraban su talento les apoyaban, celebrando la honestidad y la chispa que transmitían. Ahora podían mostrarse juntos en foros, sin temor a ocultar caricias o besos. Lo profesional quedaba en un segundo plano cuando cerraban un trato, pues sabían separar su dinámica de pareja y la disciplina en el trabajo. Además, su fama como el fotógrafo y el modelo que se enamoraron atrajo la curiosidad de firmas que buscaban una campaña con un relato más humano y emocional. Paradójicamente, lo que se veía como un obstáculo se convirtió en un elemento de marketing diferenciador. En la intimidad de su día a día, Ian se mudó al apartamento de Rubén, o quizás Rubén al de Ian, con la certeza de que los prejuicios no los echarían atrás. Sus mañanas transcurrían a veces con risas al desayunar, recordando la primera vez que se vieron en la prueba de la campaña, o la noche en que el obturador dejó de ser su barrera. La cámara siguió presente en su vida, pero ya no como un objeto de obsesión. Rubén, en su afán, tomó algunas fotos íntimas de Ian, no para publicarlas, sino para guardarlas como testimonio de su amor. El modelo, sin vergüenza, se dejaba retratar desnudo o en posturas cotidianas, pues ahora sabía que la lente reflejaba no solo un cuerpo, sino su complicidad con el hombre que amaba. Así, en las luces de un estudio, en la penumbra de una sesión improvisada en casa, o en un set con reflectores profesionales, se contaba la historia de un fotógrafo que se obsesionó con la belleza y terminó prendiéndose del alma de su modelo. Y, con la cámara ya como un mero testigo, consolidaron su vida juntos, un romance que nació tras un objetivo, pero que se expresó en la desnudez de sus corazones.